Yo quiero ser profesional y contribuir al desarrollo de mi pueblo. El estudio no es una obligación, sino una oportunidad para triunfar. Estudia para triunfar. Este es un mensaje de Radio Surfuy, la voz de todos. Son las 6:40. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. De la mañana con 42 minutos. Huayqaykuna panaykuna allimpuncha kachun kankunapa kay wayra wasinchispi surfu llapan chirimayni noqaykuña traykamusayku kay informativo Willaricui nisqapi kunanpunchaypaq viernes 4 de octubre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Saludos a todos nuestros amigos que a esta hora de la mañana se vienen integrando a la señal de Radio Surfuy en sus diferentes plataformas, a través de las redes sociales, a través también de lo que viene a ser la frecuencia modulada, asimismo también a través de la AM en las diferentes localidades de la provincia de Cotabambas. Saludos a nuestros amigos de Tambobamba, a nuestros amigos de Mara, a nuestros amigos allá en el distrito de Akira, en Coyurqui, en Cotabambas, hasta donde llegue la señal de Radio Surfuy, la voz de todos. Hoy es 4 de octubre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición del informativo Willaricui. De inmediato nos vamos a conocer cuál es nuestra reflexión, nuestra frase del día para hoy. Hoy viernes 4 de noviembre. Muchísima atención. Cuando las oportunidades no llamen a tu puerta, busca o construye tus propias oportunidades. Atento, cuando las oportunidades no llamen a tu puerta, busca o construye tus propias oportunidades. 6 de la mañana con 43 minutos. Nos vamos de inmediato al encuentro con la historia. ¿Qué aconteció un día como hoy? Un día como hoy, atención, ¿qué aconteció un día como hoy? Recordemos, un día como hoy es el aniversario de la provincia de Grau. Cumple 103 años de vida la provincia de Grau. Entonces el día de hoy está pues de aniversario nuestra provincia de Grau. Está cumpliendo 103
3 años en este caso pues de reconocimiento oficial. Así es que el saludo para nuestros amigos de la provincia de Grau, quienes están festejando un añito más de vida. Un abrazo muy grande a su alcalde, a todos nuestros amigos que integran pues las diversas comunidades de la provincia de Grau. Mismo, un día como hoy, en el año de 1909, nació Ciro Alegría en la hacienda Sartibamba de la provincia de Huamachuco, esto en la región La Libertad. Un día como hoy, en el año 1909, nació Ciro Alegría en la hacienda Sartibamba de la provincia de Huamachuco, esto en la región La Libertad. 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos a ver qué aconteció también un día como hoy. Un día como hoy, en el año de 1668, se funda la ciudad del Puno, la ciudad del Altiplano. Está de aniversario, entonces también Puno. Un abrazo muy grande a todos nuestros amigos del Altiplano, quienes pues están festejando a lo grande este aniversario. Puno está de aniversario, está de fiesta. Y ayer la provincia de Abancay, capital de nuestra región Apurímac, también estuvo de aniversario. También un 4 de noviembre de 1780 inicia la rebelión del prócer Túpac Amaru II. José Gabriel Condolcanqui, él se levanta en armas. Es una de las primeras rebeliones contra el yugo español. Esto aconteció en el año de 1780, un 4 de noviembre, cuando Túpac Amaru, conocido como José María, en este caso José Gabriel Condolcanqui, y también pues estaría pues su esposa, con quien estuvieron pues liderando ese levantamiento. Estamos hablando pues de Micaela Bastidas, quienes los dos iniciaron esta rebelión con el yugo español. Entonces, a recordar, a no olvidar, un 4 de noviembre del año 1780 inicia la rebelión de Túpac Amaru. Vamos al año de 1816, un día como hoy nace el coronel Francisco Bolognesi, héroe de la Guerra del Pacífico. Entre tanto, un 4 de noviembre del año 1911 se da la creación política de la ciudad de Sullana, esto en el departamento de Piura. Vamos al año de 1922, el arqueólogo Howard Carter descubre el sarcófago de Tutankamón. Entre tanto, en el año de 1957, un día como hoy, 4 de noviembre, se funda la Escuela de Paracaidistas del Ejército Peruano. Esto aconteció un día como hoy, el encuentro con la historia aquí a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Nos vamos de inmediato al recuento de nuestros titulares para el día de hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6 de la mañana con 48 minutos, 6 de la mañana 48 minutos. Nos vamos al encuentro con nuestros titulares para el día de hoy. Nos vamos al encuentro con los titulares en el plano local. Muchísima atención, comuneros de Chacapampa y transportistas de mineral llegaron a acuerdos. Tras varias semanas de conversaciones, culminó en forma exitosa el diálogo entre pobladores de la comunidad campesina de Chacapampa y transportistas que trasladan mineral desde las labores de Picos Aguas hasta en Progreso en la provincia de Cotabamba, en este caso en la provincia de Grau. 6 de la mañana con 48 minutos, amigos oyentes. Titulares en el ámbito local. Comuneros de Huancuire piden ser accionistas de Las Bambas. El pasado mes de mayo, miembros de la comunidad de Huancuire en Apurímac tomaron las tierras del Tajo Chalcobamba, espacio donde la empresa MMG Las Bambas proyecta ampliar sus operaciones de cobre.
6 de la mañana con 49 minutos. Vamos con más titulares. Tristeza y preocupación por falta de recursos hídricos para las comunidades de la Sierra Sur del país. La comunidad de Conchacota está ubicado en el distrito de Progreso en la provincia de Grau y colinda con el distrito de Chalhuahuacho en Cotabambas. Difundieron a través de redes sociales la preocupación por el secado de una importante laguna. Culminó el campeonato de fútbol femenino Vaso de Leche. Lo dejaron todo en la cancha. Féminas pertenecientes en este caso, de este campeonato, participaron en este torneo de fútbol femenino. 6 de la mañana con 50 minutos. Nos vamos con los titulares en el plano regional. Convocan a plantón de respaldo y justicia para, en este caso, pues, para la señora Analí Sotelo. Tremenda indignación generó la agresión física que sufrió la cantante abanquina Analí Troncones Sotelo, conocida también como Analí Sotelo. Ante ello, diversos colectivos de mujeres vienen convocando a un plantón de respaldo y justicia para la víctima, quien fue agredida físicamente. 6 de la mañana con 49 más titulares en el ámbito regional y se definió a los 11 consejeros regionales próximos a recibir sus credenciales. Ya todas las actas observadas fueron resueltas por el Jurado Electoral Especial de Abancay y la controversia entre los ex candidatos Carla Santa Cruz Vargas de Jatari y David Pereira Batallanos de Alianza para el Progreso ya fue resuelta. 6 con 51 minutos, 6 de la mañana 51 minutos. Vamos con más titulares aquí en el informativo Huillaricuy. Detención de agresor de Analí Sotelo no procedería según el Ministerio Público. El jefe del Frente Policial de Apurímac, el general de la Policía Nacional del Perú, Luis Flores Solís, manifestó que está a la espera de la respuesta del Ministerio Público para proceder a la detención de Alfredo Rodríguez Najarro, denunciado por golpear a su pareja, la conocida vocalista abanquina Analí Sotelo. Y se permitirá ingreso de vehículos compactadores a Botadero de Quitasol. Después de una reunión multisectorial con presencia del gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón Núñez, alcalde de Abancay, Guido Chaguay Maldonado, alcalde de Tamburco, Ramón Camacho Chávez, y también el general de la Policía Nacional del Perú, Jesús Flores Solís, también representantes de la OEFA, Fiscalía del Ambiente, también del Ministerio Público y dirigentes del sector de praderas de Quitasol. El día de ayer se acordó aperturar la vía para ingreso de los vehículos compactadores al botadero de Quitasol como acción inmediata para el tratamiento de la basura de la ciudad de Abancay. 6 de la mañana con 52 minutos. Entre otras informaciones, el alcalde de Abancay confirma que se restableció el servicio de limpieza pública, aunque no se ha resuelto el problema de fondo de la problemática del botadero municipal de Quitasol. El alcalde de Abancay, el señor Guido Chaguaya, llegó a un acuerdo con los dirigentes de la Asociación Praderas de Quitasol. Por el momento es un parche pues a el problema de los residuos sólidos allá en Abancay. 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos con más titulares en el plano nacional. La quinta ola COVID-19 en Perú se estiman que se iniciará en la quincena de diciembre. El director, amigos oyentes, lamentó y también adelantó que en las próximas semanas Piura y Lima metropolitana podrían presentar alzas de positividad y tener una tendencia ascendente de casos de coronavirus. 6 de la mañana con 53 minutos y el Estado peruano pide perdón a Azul Rojas Marín, mujer trans violada y torturada por policías en el año 2008. Acto histórico, en este caso demuestra que esta es la primera vez que el Perú debe pedir perdón por vulnerar los derechos humanos de una mujer transexual. 6 de la mañana con 53 minutos. Mala, así ponen en el titular, amigos oyentes. Asesinan a 3 colombianos y dejan un terrible mensaje sobre uno de los cadáveres. Esto es para todos los gotas, respeten al sistema. Atentamente los gallegos, decía el letrero. Triple asesinato ha conmocionado a la población que no se reponía aún por la muerte de un niño venezolano. Las imágenes, amigos oyentes, se hicieron virales por las redes sociales y tienen el característico sello del sicariato.
Bueno, lamentable lo que viene ocurriendo con estos actos delictivos. 6 de la mañana con 54 minutos y entregan equipos al Hospital Rebagliati para atención de pacientes con enfermedades gastrointestinales. Los modernos equipos permitirán mejorar la oferta de procedimientos de endoscopía digestiva, tanto también diagnósticos y también lo que viene a ser la recuperación como en este caso equipos terapéuticos que han sido entregados a este hospital allá en Lima. Vamos con más titulares, amigos oyentes. A las 6 de la mañana con 54 minutos, el Jurado Especial Electoral de Tacna mañana proclamará resultados de elecciones para el gobierno regional de Tacna. Acto será en audiencia pública virtual al mediodía a través de la plataforma Zoom, ganador de las elecciones del movimiento Fuerza Tacna con su candidato Luis Torres Robledo. 6 de la mañana, 55 minutos y el Ministerio de Salud realiza vasectomía sin costo este 14 de noviembre. Según el director de Salud Sexual y Reproductiva, más varones necesitan conocer que pueden acceder a esta intervención sin ningún problema de salud. Así es que nuestros amigos, los varones que deseen hacerse su vasectomía, pueden hacerlo pues sin costo alguno en este caso en el Ministerio de Salud. Es lo que menciona pues. Vasectomía sin costo es lo que están promocionando nuestros amigos del Ministerio de Salud. 6 de la mañana con 55 minutos, informativo Huillarico. Reportan que 150 turistas han sido retenidos por comuneros de Cuninico. Hay niños y ancianos. Comuneros de Cuninico anunciaron bloqueo del tránsito de embarcaciones por el río Marañón en protesta por el derrame de petróleo ocurrido el 16 de septiembre. 6 de la mañana con 56 minutos, nos vamos a los titulares en el plano internacional. Atención, Estados Unidos, la represión aumenta para Elon Musk por, en este caso, marcas que abandonan a Twitter. Los anunciantes que representaban el 90% de los ingresos de la red social temen que relajar las reglas de moderación de contenidos haga la plataforma del Twitter como una plataforma inhóspita, ¿no? Por lo que muchos anunciantes en el Twitter están abandonando esta red social. Nos vamos a Estados Unidos. Biden y Trump pisan el acelerador a 5 días de las elecciones intermediarias. Los comicios del 8 de noviembre corren el riesgo de paralizar políticamente el mandato de Biden. 6 de la mañana con 57 minutos. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, afirma que Rusia está usando el terror energético porque no puede derrotarlos en batalla. Esta tarde, cerca de 4.5 millones de consumidores han sido desconectados temporalmente del consumo de gas, lo que preocupa pues también a la comunidad europea. 6 de la mañana con 57. Vamos inmediato a conocer los titulares en el plano deportivo. Atención, titulares en el plano deportivo. 6 de la mañana con 57 minutos. Deportivas, amigos oyentes, en Huillaricui, millonaria deuda. Universitario tendrá que subsanar cuenta con Umbro tras perder en arbitraje. Jan Ferrari, administrador de Universitario, reveló que en el arbitraje del club con Umbro hubo un desenlace negativo. Los merengues tendrán que subsanar millonaria cuenta. 6 de la mañana con 58 minutos y atención para los, en este caso, hinchas aliancistas. Sale a la venta la billetera de Alianza Lima y es un furor en las redes sociales. Como parte de la estrategia para generar más ingresos en el club íntimo, Alianza Lima inició la venta de la billetera con el escudo de la institución, como es el Alianza Lima. Así es que están vendiendo billeteras nuestros amigos de Alianza Lima. 6 de la mañana con 58 minutos. Y buscando la remontada, así llega Sporting Cristal a la semifinal de vuelta contra Melgar. Este domingo el equipo del RIMAG, Sporting Cristal, tendrá una complicada misión en la semifinal de vuelta ante el equipo de Melgar. Jesús Castillo sería una de las novedades tras cumplir la fecha de suspensión.
6 de la mañana, 59 minutos. Esto y mucho más a través del informativo Huillarico y a través de Surfuy, la voz de todos. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información a través de esta emisora. 6:59 minutos. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas de la segunda quincena del mes de octubre. Como parte de los convenios de inversión social, Minera Las Bambas realizó la entrega de equipos y herramientas agrícolas a la comunidad de Chumille, en el distrito de Chalhuahuacho. El aporte social estuvo conformado por 4 motoguadañas, 5 mochilas fumigadoras, una cosechadora de papas y una surcadora agrícola de 3 brazos, con una inversión de más de 34.000 soles. Minera Las Bambas inauguró su Centro de Empleabilidad y Desarrollo CED en el distrito de Chalhuahuacho, que estará al servicio de las comunidades de la provincia de Cotabambas. El CED está implementado con módulos de recepción de documentación, ambientes para entrevistas y evaluaciones psicolaborales, salas de cómputo, capacitación y ambientes para atención al público con una atención diaria, incluyendo los sábados, domingos y feriados. La Dirección Regional de Educación de Apurímac y Minera Las Bambas firmaron el convenio de cooperación interinstitucional para financiar las jornadas de capacitación docente. Otro aspecto será la premiación a docentes ganadores de buenas prácticas pedagógicas. También se ayudará en la publicación del proyecto educativo regional para su distribución a todas las instituciones educativas de la región Apurímac. Asimismo, se financiará la elaboración del proyecto educativo local de Cotabambas. Las Bambas, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, desarrolló el primer foro ambiental minero, cambio climático y descarbonización los días 24, 25 y 26 de octubre, donde expertos compartieron sus conocimientos en temas como transición energética para la minería sostenible, hoja de ruta de descarbonización en minería, cambio climático en el Perú, vulnerabilidad y resiliencia ante la emergencia climática en el Perú, hidrógeno verde en el Perú y medición de huella de carbono y reportabilidad. Minera Las Bambas, a través de su equipo de respuesta a emergencias, sumó a los trabajos de mitigación y extinción de incendio forestal que se registraron en las comunidades de Choaquere y Queuña del distrito de Chalhuahuacho. Estos trabajos se desarrollaron en permanente coordinación con las autoridades de ambas comunidades y defensa civil de dicho distrito. Con motivo de celebrar el 28 aniversario de creación política de Chalhuahuacho, Las Bambas, como parte de sus acciones de responsabilidad socioambiental, participó en la campaña de limpieza organizado por la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, con el objetivo de realizar la limpieza ribereña y las principales arterias.
Las Bambas viene desarrollando todos los martes el recorrido virtual 360 grados para estudiantes de las diferentes carreras del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuahuacho, con el objetivo de dar a conocer el procedimiento de la operación, manejo ambiental y gestión social. De tal manera los estudiantes entiendan el marco en el cual la minería aporta al desarrollo de las comunidades en la provincia de Cotabambas. En Las Bambas, juntos la hacemos. Consecuencia de los incendios forestales. Pepe, ¿sabías que causar un incendio forestal tiene pena privativa de libertad y multa económica? No, Juanita. ¿Cuánto es la pena privativa y la multa económica? La provocación de los incendios forestales tiene sanciones penales de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad y una multa económica de 10 UITs, que equivale a 46,000 soles. También afectan a la flora, fauna, suelo, el agua, la calidad del aire y la salud de las personas. De allí la importancia de protegerlos y conservarlos. Por eso debemos seguir estas acciones de protección. No arrojar colillas de cigarrillo ni fósforo encendido en el suelo. No encender fogatas en los cerros o quebradas. No realizar quemas de restos agrícolas o basura. No ingresar motocicletas o automóviles en zonas donde hay pajonales secos. Si observas humo, debes informar al Comité de Vigilancia y los bomberos. Gracias, Juanita. Voy a seguir esas acciones para no causar pérdidas de nuestros bosques, reforestados por el proyecto Ecosistema. Te lo recuerda el proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfuy. A mí me gusta la justicia. A mí me gustaría salvar vidas. Yo quiero construir mi casa y nuevas ciudades. Yo quiero administrar empresas y tener mi propia empresa. Por eso y mucho más, yo quiero ser profesional y contribuir al desarrollo de mi pueblo. El estudio no es una obligación, sino una oportunidad para triunfar. Estudia para triunfar. Este es un mensaje de Radio Surfuy, la voz de todos. Son las 7:06. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. La hora nacional ahora en todo el Perú, 7 de la mañana, 7 de la mañana ya con 7 minutos. Saludar a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas y también en la provincia de Grau, que el día de hoy está de aniversario y estamos pues festejando un añito más de vida de nuestra hermosa provincia de Grau. Estamos en contacto telefónico con la alcaldesa de la provincia de Grau. Estamos hablando de la señora Lilia Gallegos, quien está en la línea telefónica. Ella, como alcaldesa de nuestra provincia, quiere enviar el saludo correspondiente a todos los grauinos y grauinas que a esta hora de la mañana están sintonizando la radio. Grau cumple 103 años, así es que recibimos a nuestra alcaldesa a esta hora de la mañana. Señora Lidia, muy buenos días, bienvenida a Radio Surfuy. De Radio Surfuy, a través de este programa quisiera dirigirme a todos los grauinos, grauinas, donde se encuentren. Hoy es nuestro gran aniversario y espero que esta unidad que siempre ha permanecido en los grauinos perdure. Creo desde donde estamos, todos estamos llamados a contribuir con un granito de arena para el desarrollo de esta bonita y hermosa provincia de Grau. Una provincia joven, pero rica en cultura, en tradiciones. Por eso es Grau capital folclórica de Apurímac. Muestra de ello, ayer hemos tenido la presentación de danzas originarias en el estadio municipal,
centenario con la participación de muchas agrupaciones y conjuntos musicales hijos grauinos. Así que creo que ha sido un bonito día y esperamos que hoy día también sea un bonito día con la participación de todas sus autoridades, funcionarios, autoridades comunales, distritales, regionales, y así podamos celebrar un año más de la creación política de nuestra hermosa provincia de Grau. Perfecto. Señora Lidia, coméntenos, usted como alcaldesa y también ya a poco de terminar su gestión, ¿cuáles son las obras emblemáticas de su gestión al mando de la Municipalidad Provincial de Grau? Aló, profesora Lidia, ¿nos escucha? Aló. A ver, vamos a retomar. Señora Lidia, le decíamos, a ver si nos escucha perfectamente. Al parecer se ha ido la señal. Estábamos ahí con la alcaldesa de la provincia de Grau, con quien estábamos dialogando acerca de este aniversario, ¿no? Vamos nuevamente a retomar el contacto telefónico con la señora Lidia. Señora Lidia, le hemos escuchado perfectamente todo el saludo que ha hecho. Le comentábamos y le consultábamos a usted cuáles son los aciertos y de repente las obras emblemáticas que está dejando la gestión de Lidia Gallegos allá en la provincia de Grau. Sí, puntualmente el día de mañana vamos a hacer una entrega de nuestro anfiteatro municipal. Igualmente ya se hizo entrega del Estadio Municipal Alejandro del Carpio y estamos a la espera de la llegada de algunos equipos para poder entregar el camal municipal. Dicho sea de paso, es la única que estaría autorizado por SENASA en nuestra región de Apurímac. Igualmente también tenemos un colegio rural, una primera experiencia que se encuentra en las comunidades aquí de Chuquiambilla. Tenemos también un reservorio de más de 1.000 litros de agua que también vamos a hacer entrega en el distrito de Vilcabamba, y entre muchos proyectos que en el transcurso de estos días estaremos en las diferentes comunidades y distritos haciendo entrega de estas obras. Perfecto. Esto es importante recalcar también para nuestros amigos de la provincia de Grau. Un tema importante a resaltar. Hay también de alguna manera pues algunos problemas, percances que se ha presentado en nuestra gestión desde el año que usted inició. Uno de estos problemas pues ha sido también el COVID. ¿Cómo es que ha afrontado la Municipalidad Provincial de Grau este tema del COVID y cuánto ha mermado de repente por ahí o ha entorpecido el trabajo que tenía planificado en su gestión? Sí, pues nadie se esperaba que se venía este tema del COVID. Los alcaldes nos reunimos, apenas inicia el COVID a unos 15 días, y nos mandaron a cuarentena, ¿no? O sea, prácticamente ha mermado bastante nuestra gestión. Yo diría que todas las autoridades locales, regionales, en este periodo que nos ha tocado gobernar, lo hemos hecho solo 2 años, ¿no? 2 años, quizá hemos podido hacer mucho más en ese tiempo, pero una vez presentado el COVID, no teníamos que ser indiferentes, más al contrario, nuestro recurso ha ido también orientado a la sanidad, hemos tenido más brigadas, equipos de fumigaciones, entre otros temas que el mismo Estado autorizó a los gobiernos locales, y lo hemos asumido, ¿no? Desde los alimentos que llevamos desde aquí a Nazca, Ica, Lima, a otras regiones donde se encontraban nuestros paisanos. Eso fue lo positivo, pero lo negativo es porque de alguna u otra forma ha mermado nuestra gestión y al mismo tiempo también desmascara la situación en la cual nos encontramos, ¿no? En Grau estamos muy lejos a muchas otras provincias en tema de salud. No contamos con un hospital, no contamos con una ambulancia, nuestros centros de salud estuvieron desabastecidos, y creo que a partir de ahí tenemos que echar otra mirada, y ojalá de este tema de cierre de brechas que siempre hablamos, el mismo Estado también pueda dar una mirada a esas provincias y distritos que hay mucho por hacer, ¿no? Perfecto. Señora Lidia, ya para finalizar la entrevista, ¿qué es lo que le queda
a nuestra provincia de Grau. Se va a iniciar una nueva gestión. Usted es una de las primeras mujeres en asumir pues el mando de esa provincia de Grau. Y ¿cómo le ha quedado esta gestión? ¿Qué en este caso pues podríamos decir qué es lo que se lleva Lidia Gallegos de esta gestión, ya casi finalizando la gestión en la provincia de Grau? Bueno, los mejores recuerdos. Detrás de cada obra hay una historia. Creo que lo que no han hecho en 100 años, hemos podido dejar estas bonitas obras, principalmente esta carretera que une a las comunidades de Cotahuarcay y Huichihua, históricamente comunidades peleadas, no sé por qué razones, pero rompimos eso y ahora tenemos una carretera que en media hora podemos llegar a Cotahuarcay, podemos llegar a Huichihua, lo que antes se llegaban en horas, ¿no? Y entre muchas obras, eso creo que solo ha sido posible también con la participación de la misma sociedad civil, de los mismos pobladores de mi provincia de Grau. Yo estoy muy agradecida porque me han dado esa oportunidad de haber gobernado en el centenario de mi provincia y dejar en alto a las mujeres. Creo que estamos ahí dejando también obras para el señor alcalde que viene, no ya listos para lograr su presupuesto, lo que nosotros no tuvimos la suerte, ¿no? Más bien heredamos un proyecto con muchas dificultades, muchos problemas que hasta ahora vienen especulando desde la población, pero sin embargo ahora esta nueva gestión estamos dejando un sistema de riego que une las comunidades de Jotroruncuhuasi, Chahuarinay, Huilputo, hasta parte de Curpahuasi, por 18 millones, viable en el sector, listo para su financiamiento. Igualmente tenemos otro proyecto de riego que nace en la comunidad de Roncuhuasi, pasa por el sector de Chuquiambilla hacia Erapampa Upiro, por un presupuesto de casi 9 millones. Igualmente también estamos dejando el proyecto del Camposanto del cementerio de Chuquiambilla por 1.200.000. Tenemos un proyecto de TICS para primaria y inicial a nivel de toda nuestra provincia, con asesoramiento y apoyo de CIBET, que es un centro de investigación especializados en educación, entre muchos proyectos. Yo creo que más de 50 millones para que el señor alcalde pueda entrar lograr este financiamiento y ejecutar las obras, ¿no? Yo creo que en términos generales me voy tranquila, feliz, y espero que más mujeres de verdad puedan apostar en nuestra provincia. Tenemos 2 alcaldesas y desde donde esté seguiré apoyando y contribuyendo al desarrollo de mi tierra. Perfecto. Para finalizar, su mensaje a nuestros oyentes de la provincia de Grau en su 103 aniversario, usted como alcaldesa de la provincia de Grau. Bueno, un saludo grande y un abrazo fraterno a todos mis hermanas y hermanos de la provincia de Grau. Creo que estamos en buen camino, hay muchas cosas por hacer. Yo sé que todo se puede con el apoyo de toda la población y con el apoyo de nuestro divino Señor. Un feliz aniversario, hermanos de Grau. Esperamos que esa unidad siempre esté en los grauinos y desde donde estemos los hijos profesionales y no profesionales contribuyamos al desarrollo de esta bonita y hermosa tierra de Grau, capital folclórica de Apurímac. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, muy buenos días y feliz aniversario. Hasta la próxima. Gracias. Estuvimos en comunicación telefónica con la alcaldesa de la provincia de Grau, la señora Lidia Gallegos, quien, está pues encabezando el aniversario de esta bonita provincia. Grau es la capital folclórica de la región Apurímac y hoy día están celebrando 103 años de vida, de reconocimiento como provincia. Un abrazo muy grande a todos nuestros amigos grauinos, grauinas, quienes también trabajan día a día para hacer grande a su provincia. Felicitaciones y a celebrar, se ha dicho, a celebrar. Saludos a toda, en este caso, por todo el equipo que conforma la Municipalidad Provincial de Grau, quienes están pues ya iniciando sus actividades ya como día central. Un abrazo muy grande para todos ellos.
7 de la mañana con 18 minutos. 7 y 18 minutos. Vamos con más aquí en el informativo Huillarico y a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Así es, amigos, y bueno, hay una suspensión temporal del servicio de agua potable por limpieza y desinfección de los sistemas de Chalhuapuquio en cumplimiento de la directiva número 061-2018 SUNAS. Para que nos dé mayores detalles, ya estamos con el ingeniero Juan Carlos para que nos dé detalles acerca de la suspensión. Ingeniero Juan Carlos, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Bueno, muy buenos días y gracias por brindarme este espacio. Sí, informar por favor a la población de Chalhuahuacho, especialmente a los barrios desde Álamos hasta Huichipampa, que hoy día vamos a tener un corte temporal del servicio. Vamos a tratar de que sea lo más breve posible, de un par de horitas. Esto debido a la limpieza de nuestros desarenadores. Esa actividad la realizamos mensualmente, por favor, eso tienen que tenerlo presente. Antes quizás no se sentía el malestar porque teníamos bastante agüita del manante de Choaquere, pero en estos momentos estamos tomando prácticamente de la bomba, es por eso que se va a sentir un poquito a partir de las 9 hasta las 11. Por favor, vamos a tratar de que sea lo más corto posible para que ustedes puedan tener este líquido elemento, especialmente a las mamis de las casas, indicarles de que guarden el agüita por favor en estas horas de la mañana, tomen sus previsiones y como les digo es un mantenimiento que estamos haciendo todos los meses. Ingeniero Juan Carlos, ¿nos escucha? Sí. Perfecto. Ingeniero Juan Carlos, consulta, ¿cómo está este tema del abastecimiento de agua al distrito de Chalhuahuacho? En estos últimos meses se está viviendo una sequía muy fuerte. ¿Ha mermado la capacidad de abastecer de agua a nuestro distrito de Chalhuahuacho? Efectivamente, como usted me ha indicado, tenemos ahorita el problema ahorita de la sequía que estamos atravesando, ¿no? Es en este menester de que el caudal de lo que tenemos de Choaquere, especialmente Choaquere, pongamos en Choaquere, que es un poquito más de la mitad que abastece a todo Chalhuacho, ha bajado bastante. Están notándolo especialmente el sector del mercado, el terminal terrestre, el sector de Nueva Vida. Ahí es donde estamos teniendo problemas, la cancha Astete, debido a que el caudal es muy poquísimo y tenemos ahí unos rotoplas los cuales no tienen presión y está haciendo que haga falta en estos sectores. Entonces, por favor, siempre les indico, ¿no? Al menos en las partes altitas, las partes que tengan un poco de subida, no está llegando el agua en su normalidad. Quizá en horas de la mañana o en horas de la tarde es donde está volviendo. Esperemos que ya vengan las lluvias para poder normalizar. Y como les digo, no, ya se ha hecho mantenimiento de las bombas y las bombas están trabajando normalmente. Entonces es por eso que estamos abasteciendo durante el día a Chalhuacho, como les decía, desde los barrios Los Álamos, Patrón Santiago, Salvador hasta Huichipampa, por favor. Entonces de esa parte pierdan cuidado y necesitamos hacer también estas actividades que estamos realizando, la limpieza de nuestros desarenadores para no poder dañar o hacer mucho esfuerzo en nuestras bombas. Entonces, poder controlar y brindar el servicio normal a pesar de que ahorita estamos pasando en esta época de sequía. Perfecto. Una pregunta más. De persistir esta sequía desde la municipalidad de Chalhuahuacho, ¿se tiene algún plan de repente para poder hacer, digamos, un manejo más sostenido del agua? De repente por ahí algunos, de repente cerrar la llave en algunos sectores por horas, dotar agua por algunos sitios por horas, o todavía no se va a llegar a eso. Por el momento todavía no, está abasteciendo. Lo que sí hemos pedido a la población es que haga un uso adecuado del agua. Todavía tenemos demasiado mal uso aquí en Chalhuahuacho. Entonces estamos viendo todas esas cosas y también continuamos con los cortes de agua debido al por deuda. Tenemos morosidad, bastante morosidad aquí en Chalhuahuacho. Entonces esto también está haciendo de que en algunos lugares cuando cerramos está llegando normalmente y mejorando también el problema que a veces se tiene de fugas en la casa. Generalmente encontramos a las mamis que están ahí y ellas, como no conocen mucho de gasfitería, a veces desconocen el tema o no saben dónde está la fuga. A veces se les indica, se hace una revisión de la casa y según eso, con todas esas ayudas estamos haciendo que el agua abastezca. En nuestro plan de contingencia estamos viendo ahorita, he solicitado ya cisterna, caso fuere ya algo extremo de que no llegase durante 2 días por lo menos a la población, ya tenemos el cisterna. Entonces, y como usted me indica, ¿no?
proporcionalmente tendríamos que hacer los cortes sectorizados. Entonces, pero eso, como usted me indica también, ya será en un caso extremo y se tendrá que avisar a la población por los motivos. Pero mientras tanto, mientras sigamos con la bomba al 100%, no creo que tengamos ningún problema. De todas maneras, es importante hacer el llamado a nuestros amigos del distrito de Chalhuahuacho. No estamos en una situación normal porque se está atravesando una sequía y hay que ser responsables con el uso del agua. Quizás por un tiempo evitar pues lavar el carro con la manguera, de repente por ahí hacer uso del agua potable para cosas que no son pues estrictamente consumo, en este caso consumo humano necesario para la vida y la salud, porque está bajando pues el caudal de agua. Otro tema importante también que va conectado al tema del agua potable en Chalhuahuacho. ¿Están haciendo operativos para detectar de repente conexiones clandestinas de agua? Por el momento no, con el personal que tengo estamos justo con todos los problemas que tenemos a veces de ruptura de tuberías, líneas matriz de agua, desagüe. Entonces todas estas cositas estamos viéndolas. Sin mentirles, tuvimos una reunión hace un mes con el alcalde, con todos los presidentes barriales, indicando de que se tenía que formar una comisión para realizar estas conexiones clandestinas, ver quiénes tenían pozos a tierra, los tanques de agua estaban malogrados. Bueno, pero y la comisión no se forma hasta ahora, entonces veo también un poquito de desinterés por parte de nuestros líderes aquí, de nuestros presidentes barriales. Entonces quizá llamarles también a la reflexión ahora y que se pueda formar esta comisión y poder realizar todas estas actividades, porque es en ayuda de toda la población. Lamentablemente en algunos sectores estamos haciendo un mal uso del agua, pero en otros está faltando. Y ahora con las nuevas urbanizaciones que se están formando, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Si es un derecho el agua. Entonces esa parte quisiera que me entiendan toda la población y por favor, como vuelvo a recalcar, hacer el uso adecuado del agua. Y si tuviesen una fuguita, tratar de arreglarla para que todos puedan hacer uso y en beneficio de toda la población de Chalhuahuacho. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos. Entonces nosotros vamos a leer en estos instantes el comunicado de suspensión temporal de servicio de agua potable por limpieza en el distrito de Chalhuahuacho. Le agradecemos por el tiempo que nos brinda aquí a Radio Surfui. Listo. Buenos días. Bueno, importante lo que dicen nuestros amigos desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho en el tema de gestión del agua potable. Hermanos, en el distrito de Chalhuahuacho y en general en toda la provincia de Cotabambas, en todo el sur del país, estamos viviendo pues una sequía que está generando consecuencias, sobre todo en los sectores donde captamos agua para el consumo humano. En el caso de Chalhuahuacho tenemos dos captaciones, tenemos en Choaquere y tenemos también Chalhuapugio. Entonces, por el momento, según indica la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, se tiene todavía previsto abastecer el agua potable en los hogares, pero si la sequía persiste, es lo más lógico que haya una merma en la dotación del agua. Para poder, en este caso, garantizar de que el agua llegue a todos los vecinos, a todos nuestros hermanos en el distrito de Chalhuahuacho, por favor tenemos que hacer un uso responsable y racional del agua potable. El agua, si bien es cierto, en su condición natural, en su condición, en este caso de nacimiento, digamos, de un pugio o en un río, es gratuito, todos pueden acceder, no hay nadie quien te pueda restringir de repente a usar ese agua, pero ya cuando el agua se potabiliza, y llega a tu hogar con un caño hasta tu casa, ahí se tiene que hacer un pago. Y lo que está preocupando a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho es también el crecimiento de la morosidad en el pago del servicio de agua potable. ¿Por qué? Para que llegue el agua a tu casa, ¿qué necesitas? Necesitas un reservorio, necesitas una bomba que vaya bombeando el agua a las partes altas, necesitas el mantenimiento de tuberías, necesitas también por ahí la cloración, entre otros servicios más.
todo ese servicio se tiene que pagar a el personal, ¿no? Hay gasfiteros, de repente por ahí hay personal de construcción que está ahí verificando, de repente operadores de esta bomba, personas que se dedican a clorar el agua para que tengas agua saludable en tu casa, agua potabilizada. Entonces lo que se necesita es pagar a estas personas. Si no pagamos, estas personas no cobran su sueldo, no hacen el trabajo y finalmente se deja pues este servicio y se pierde de repente la administración de este servicio. Entonces lo que nosotros como usuarios, y esto pasa en todas las ciudades, tenemos que pagar nuestro recibo de agua de manera puntual, ¿no? Ahora también se ha visto en muchas ciudades, y espero que acá en Chalhuahuacho no se detecte mucho esto, el tema de conexiones clandestinas de agua, ¿no? Que le sacan la vuelta al medidor del agua y comienzan pues a robar agua. Eso también está mal, ¿no? Y hay sanciones drásticas para este tema. Entonces, apoyemos, todos los ciudadanos del distrito de Chalhuahuacho tenemos que ayudar a que el agua alcance para todos los ciudadanos de nuestra localidad. 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos con el comunicado de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho respecto a la gestión del agua potable. Muchísima atención, hay cortes. Así es, amigos oyentes, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho pone en conocimiento el siguiente comunicado. Suspensión temporal del servicio de agua potable por limpieza y desinfección de los sistemas de Chalhuapugio en cumplimiento de la directiva número 061-2018 SUNAS. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Unidad de Gestión Municipal, comunica a toda la población de la capital del distrito que, en cumplimiento a la directiva número 061-2018, ejecutará los trabajos de limpieza y desinfección de los sistemas de agua provenientes de la comunidad de Choaquere. En función de ello, se ha previsto la suspensión temporal del servicio de agua potable en los días, horas y zonas que a continuación se detalla. Limpieza y desinfección del sistema de agua proveniente de la comunidad de Chalhuapugio. Suspensión del servicio jueves 4, hoy día, desde las 8 de la mañana. También la reposición del servicio será el mismo día, hoy jueves 4 de noviembre, desde las 8 de la mañana. Entonces los barrios afectados serán Álamos, Patrón Santiago, Salvador, Huichaipampa, Zona A y San Marcos. La Unidad de Gestión Municipal recomienda tomar las precauciones del caso guardando una reserva prudente de agua potable para satisfacer las necesidades básicas de cada hogar. Para cualquier consulta sobre su deuda, también puede apersonarse a las oficinas ubicadas en Chalhuapugio, que será atendido por los funcionarios para brindarle solución al respecto. Chalhuahuacho, 3 de noviembre de 2022. Entonces ya están avisados, amigos, suspensión del servicio de agua hoy día jueves 4 de noviembre desde las 8 de la mañana. O sea, en media hora más se va a hacer la suspensión del agua. Por favor, hay que coger agüita. ¿En qué barrios va a ser? Barrios afectados, barrio Los Álamos, Patrón Santiago, barrio Salvador, Huichaipampa, zona A y barrio San Marcos. No va a haber agua desde las 8 de la mañana. Hay suspensión del servicio de agua potable. Porque y Martín y Nishanku Cunacha van a hacer limpiezas, mantenimiento. Entonces hay que por favor colaborar y ya está el comunicado hecho para ustedes. Por favor, tienen que en este caso pues coger agüita, ¿ah? Sí, entonces amigos oyentes, hoy es la suspensión y bueno, según el ingeniero Juan Carlos dice aproximadamente esto puede durar unas 3 horas, ¿no? Hasta las 11 o 12 del mediodía. Hay que prever, hay que guardarnos agua hasta para poder realizar nuestras, en este caso, actividades del hogar. Bueno, así está Huaycaicuna, Panaicuna, ama con Caruichichu, Chemi Casaniki, Kei, Huajarico y Huaycaicuna, Panaicuna. Nos dice acá la resolución, en este caso el comunicado que emite la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que la suspensión de servicio sería el día de hoy jueves, en este caso el 4 de noviembre, me parece que es hoy día viernes, ahí se han equivocado en el día, viernes 4 de noviembre desde las 8 de la mañana. De la misma manera, pues, en los barrios ya mencionados, al parecer ha habido un error de tipeo. Es viernes, ¿no? Sí. Viernes 4 de noviembre. Ha habido un error de tipeo por parte de nuestros amigos.
Muy bien, ahí está el aviso y el comunicado. 7 de la mañana con 33 minutos. Hola, buenos días. Mi nombre es Julio César Peña Mediano, nos dice, de la Comunidad Campesina de Progreso Larata, del centro poblado de San Juan de Colpa, del distrito de Curahuasia, Bancaya, Primas. Por favor, agradeceré que me lo transmita ese spot en su emisora radial. Muy bien, Julio César, más adelante vamos a hacer la transmisión correspondiente del spot que nos envía. Saludar a todos nuestros amigos que a esta hora de la mañana se conectan pues a, en este caso, a nuestra transmisión en vivo a través del Facebook. No se olviden del número telefónico de la radio, 974-78-2420, es el número telefónico. De repente por ahí tienen alguna consulta, algún aviso a esta hora de la mañana, podemos hacerlo aquí a través de nuestra radio Surfuy, la voz de todos. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana 34 minutos, somos Surfuy, la voz de todos. Nos vamos a una pausa y volvemos con más aquí a través del informativo Willarikuy. Imaynayan kasanki wayqay Wilber. Ñachu listoña kasanki carrukuyan purita qallarinaykipaq. Imaynayan Ernesto. Ari wayqay. Ñan lluqsinaypaq hinana kasani. Allinmi wayqay. Ha, ichaqa ama qunqankichu. Susikullawan allinta carrukuyta q'ewinki. Allinta qhawarispa. Señales de tránsito nisqata kasuspalla. Riki wayqay. Llipin chay señales de tránsito. Informativas, reguladoras, preventivas, hinallataq reglamentaria nisqakunata. Allinmi chayqa wayqay Wilber. Kanqa yachasqankipunitaqmi, Ari wayqay chaykunataqa yachanansipuni. Kaykunaqa manan karu q'iwiqkunallachu. Yachananku. Nuqa hina. Kaykunataqa yachanankun chakipi puriqkunapas. Qan hina. Kusa wayqay. Riki. Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas de la segunda quincena del mes de octubre. Como parte de los convenios de inversión social, Minera Las Bambas realizó la entrega de equipos y herramientas agrícolas a la comunidad de Chumille, en el distrito de Chalhuahuacho. El aporte social estuvo conformado por 4 motoguadañas, 5 mochilas fumigadoras, una cosechadora de papas y una surcadora agrícola de 3 brazos, con una inversión de más de 34.000 soles. Minera Las Bambas inauguró su Centro de Empleabilidad y Desarrollo SED en el distrito de Chalhuahuacho, que estará al servicio de las comunidades de la provincia de Cotabambas. El SED está implementado con módulos de recepción de documentación, ambientes para entrevistas y evaluaciones psicolaborales, salas de cómputo, capacitación y ambientes para atención al público con una atención diaria, incluyendo los sábados, domingos y feriados. La Dirección Regional de Educación de Apurímac y Minera Las Bambas firmaron el convenio de cooperación interinstitucional para financiar las jornadas de capacitación docente. Otro aspecto será la premiación a docentes ganadores de buenas prácticas pedagógicas. También se ayudará en la publicación del proyecto educativo regional para su distribución a todas las instituciones educativas de la región Apurímac. Asimismo, se financiará la elaboración del proyecto educativo local de Cotabambas. Las Bambas, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, desarrolló el primer foro ambiental minero, cambio climático y descarbonización los días 24, 25 y 26 de octubre, donde expertos compartieron sus conocimientos en temas como transición energética para la minería sostenible, hoja de ruta de descarbonización en minería, cambio climático en el Perú, vulnerabilidad y resiliencia ante la emergencia climática en el Perú, hidrógeno verde en el Perú y medición de huella de carbono y reportabilidad. Minera Las Bambas, a través de su equipo de respuesta a emergencias, sumó a los trabajos de mitigación y extinción de incendio forestal que se registraron en las comunidades de Choaquere y Queuña del distrito de Chalhuahuacho. Estos trabajos se desarrollaron en permanente coordinación con las autoridades de ambas comunidades y defensa civil de dicho distrito. Con motivo de celebrar el 28 aniversario de creación política de Chalhuahuacho, Las Bambas, como parte de sus acciones de responsabilidad socioambiental, participó en la campaña de limpieza organizado por la Subgerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, con el objetivo de realizar la limpieza ribereña y las principales arterias.
Las Bambas viene desarrollando todos los martes el recorrido virtual 360 grados para estudiantes de las diferentes carreras del Instituto Superior Tecnológico de Chalhuahuacho, con el objetivo de dar a conocer el procedimiento de la operación, manejo ambiental y gestión social. De tal manera los estudiantes entiendan el marco en el cual la minería aporta al desarrollo de las comunidades en la provincia de Cotabambas. En Las Bambas, juntos la hacemos. No, ¿cómo crees? No es un golpe. Lo que pasa es que me caí y no pude proteger mi cara. Solo eso. Con él estamos muy bien. Ayer se molestó un poco y gritó, pero como todo. ¡Cállate! Es que también yo lo provoqué y fue mi culpa. No lo defiendas. Deja de justificarlo. Tú no estás sola. Denúncialo. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz. ¡Ni un golpe más! Esta emisora se une a la lucha contra la violencia a la mujer. Consecuencia de los incendios forestales. Pepe, ¿sabías que causar un incendio forestal tiene pena privativa de libertad y multa económica? No, Juanita. ¿Cuánto es la pena privativa y la multa económica? La provocación de los incendios forestales tiene sanciones penales de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad y una multa económica de 10 UITs, que equivale a 46,000 soles. También afectan a la flora, fauna, suelo, el agua, la calidad del aire y la salud de las personas. De allí la importancia de protegerlos y conservarlos. Por eso debemos seguir estas acciones de protección. No arrojar colillas de cigarrillo ni fósforo encendido en el suelo. No encender fogatas en los cerros o quebradas. No realizar quemas de restos agrícolas o basura. No ingresar motocicletas o automóviles en zonas donde hay pajonales secos. Si observas humo, debes informar al Comité de Vigilancia y los bomberos. Gracias, Juanita. Voy a seguir esas acciones para no causar pérdidas de nuestros bosques, reforestados por el proyecto Ecosistema. Te lo recuerda el proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfuy. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 41 minutos. Saludar a nuestros amigos de Radio Guaira allá en Coyurqui, Radio Poder Chasqui en Cotabambas y en fin, a todos nuestros amigos que a esta hora de la mañana pues se conectan aquí a Radio Surfuy, la voz de todos. Vamos de inmediato al contacto telefónico a esta hora de la mañana aquí en la radio. Muchísima atención. Saludar a todos nuestros amigos. Aló, buenos días, don Richard Valencia. Muy buenos días, amigo César. Muy buenos días, Hernán. Saludarlos desde Coyurqui, ya desde el Centro Poblado Menor de Ñauñiña, ya con destino al trabajo. A través de la cadena radial, quiero también aprovechar para saludar a todo Abancay, que el día de ayer estuvieron de aniversario cumpliendo los 148 años de creación política Villa Abancay. Asimismo, quiero aprovechar en saludar a la provincia de Grau, a su alcaldesa, la señora Lilian Gallegos, y por supuesto a todas las autoridades, porque el día de hoy Grau está de aniversario cumpliendo los 103 años de creación política. Augurarlos el mejor éxito en estos 103 años a la provincia de Grau. Lo propio, se viene el aniversario del líder Chalhuahuacho y también
el aniversario del distrito de Coyurqui. Entre otras, preocupante para todos los agricultores en nuestra provincia y a nivel de la región de Apurímac, sabiendo de que hay bastante intenso calor, no hay indicio de lluvia. Preocupante la situación para todos los agricultores. En ese entender, la comunidad de Yaulío, juntamente con sus autoridades, muy organizadamente el día de hoy, viajan una comisión a la laguna de Queulacocha, desde la comunidad de Ñahuín, Yaulío, las autoridades hacer un pago a la Pachamama, un ritual antiguo, y traer pues las aguas de la laguna de Queulacocha, y ojalá en la tarde tengamos pues lluvia. Rituales que siempre han hecho nuestros ancestros, sabiendo de que no tenemos pues lluvia en estos últimos días, y preocupante la situación. Eso sería el informe desde Coyurqui, Ñahuilla, amigos de Radio Surfui. Richard, por favor, antes de que se vaya, comprendemos que está usted rumbo a su institución educativa. Don Richard, ya, ¿cómo está de repente por ahí la municipalidad, de repente nuestros amigos del Ministerio de Agricultura, Dirección Regional de Agricultura, están tomando de repente las previsiones del caso para afrontar esta sequía? Porque de verdad va a ser un golpe duro de persistir esta sequía, va a ser un golpe duro a la alimentación dentro de nuestro distrito de Coyurqui y también en nuestra región Apurímac, en general, en todo el país. Y esto está preocupando, don Richard. Sí, bien, gracias, señor César. Definitivamente, hasta hace 3-4 días tuve la oportunidad de conversar con el responsable de Defensa Civil de la Municipalidad del distrito de Coyurqui, el licenciado Wilson Chávez, quien ha manifestado tácitamente de que el gobierno regional, en este caso de las entidades a quienes corresponden, de repente no han llegado hasta la fecha a ver sobre los incendios que se ha tenido a nivel del distrito de Coyurqui. Coyurqui, como otros distritos, vive por una situación muy caótica, sabiendo de que todos los pastos se han incendiado, los cerros se han incendiado y no hay pasto para los animales. En ese entender, el gobierno regional y las entidades correspondientes no han llegado a Coyurqui referente a este tema. Hemos manifestado también en ese diálogo si el gobierno regional, a través de la gerencia agraria, haya puesto en emergencia el agro, tampoco. Entonces, creo que hay bastante desidia, sabiendo de que termina también su gestión de parte del gobernador regional. De verdad, no hay ese tema. He tratado de conversar con los personas responsables y no hemos escuchado pues a esta versión referente a lo manifestado, señor César. Muy bien, y Coyurqui ya está de aniversario, está muy cerca del aniversario, tenemos actividades, entonces yo creo que hay que ponerle un poco de punche a estos temas que está preocupando. Coyurqui es una zona donde hay bastante agricultura en sus valles interandinos y esperemos pues que tomemos en emergencia pues el agro en nuestro distrito de Coyurqui. Le agradecemos, don Richard, por la comunicación. Sí, gracias, César. De verdad, preocupante esta situación y seguimos invocando. De verdad, parece que se ha hecho como un hábito de juego los incendios y definitivamente pues hasta el día sábado se ha estado sofocando otros incendios que se ha presentado. La irresponsabilidad será de mis compoblanos, mis paisanos, pero ojalá que tomen conciencia. Muchas gracias por este espacio, un abrazo para ustedes y para toda la provincia de Cotabamba, amigos de Radio Surfui. Muy buenos días, muchas gracias, hasta la próxima. Le agradecemos a don Richard Valencia por la información que nos hace llegar desde el distrito de Coyurqui. De verdad, tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo una situación atípica. El cambio climático está afectando a todo el país, a todo el mundo, ¿no? En zonas donde de repente pues había bastante sequía, no llovía durante 30, 40 años, está comenzando a llover poco a poco, está habiendo un cambio terrible, así es que hay que prepararnos. Lo mejor que tenemos que hacer es estar preparados y evitar pues los incendios forestales. Estamos nosotros haciendo el llamado desde aquí, desde la radio, pero no solo es pues hacer de repente, ya lo vamos a volver a decir, lo vamos a recalcar. El tema de los incendios forestales, la lucha contra los incendios forestales, no es solo ir
a sofocar los incendios forestales, ir de repente por ahí buscando agua, de repente por ahí nuestras charamoscas para apagar los incendios forestales. El trabajo es de sensibilización, de concientizar a nuestros amigos agricultores, a nuestros niños, a nuestros ciudadanos. El trabajo ya va a un tema de prevención, ¿no? ¿Cómo debemos prevenir un incendio forestal? De que no se haga fuego, pues, a campo abierto, sobre todo en esas temporadas donde hay sequía, donde de repente, pues, el pasto, de repente las charamoscas están secas y pueden prenderse de manera rápida, ¿no? Hay que enseñar a nuestros hijos a que no se juega con el fósforo. ¿Eso dónde? En la casa, en las instituciones educativas. Yo recuerdo que de niño, mis hermanos, mi madre, mi padre me decía, oye, ¿qué estás haciendo tú jugando con un fósforo? Con fósforo no juegan los niños no pueden jugar con fuego, ¿no? Ese es un tema importante. 2, ¿no? Que hay que enseñar cómo se debe trabajar el tema, pues, del roce o de repente por ahí para hacer los cultivos en las municipalidades, con nuestros agricultores, con nuestras comunidades. Entonces es un tema más de prevención, ir capacitando. Y no sé si es que desde el gobierno regional de Apurímac existe un plan para ir capacitando comunidad por comunidad, institución educativa por institución educativa, ciudadano por ciudadano, de cómo se puede prevenir y no se debe, y cosas que no se deben hacer en el campo para evitar lo que viene a ser estos incendios forestales. Porque después ya el hecho de ir a combatir el incendio forestal, eso ya es una consecuencia, es ir a apagar como bomberos, que hacen un excelente trabajo con los bomberos, pero arriesgando la vida. Lo que no se debe hacer es evitar de que se cree estos focos de fuego en nuestras comunidades. Y también, amigos oyentes, a aquellas personas que a veces llevan sus botellitas por ahí, lo dejan en el campo, y esto con el sol, hacer una interacción, funciona a veces pues como lupa. Claro. A tanto calor que hace, el vidrio que está ahí expuesto en el campo puede funcionar como una lupa y puede causar un incendio, ¿no? Entonces hay que ser también, amigos oyentes, hay que ser unas personas consideradas con el medio ambiente, hay que cuidar nuestro medio ambiente, no arrojemos también pues nuestra basura por estos campos, porque a veces se vienen estos incendios en nuestras comunidades y en diversas zonas, causando daños a la flora, a la fauna, y es muy lamentable después, pues, amigos oyentes, de buscar culpables ahí, de decir quién es o quién tiene que pagar por los hechos que los incendios causan, los desastres en nuestras comunidades. Así es que, amigos oyentes, hay que tener más conciencia en el cuidado de nuestro medio ambiente y también en lo que respecta a hacer, en este caso, el roce en algunos lugares, en las chacras que realizan los comuneros o las personas que se dedican a estas actividades. Así es que, amigos oyentes, hay que tener mucha responsabilidad para no lamentar. En algunos casos se ha visto pérdidas de vidas humanas, sí, pérdidas de nuestros animalitos, y también esto hace de que el suelo también sea pues infértil. ¿Por qué? Porque va a tener que pasar mucho tiempo para que nuevamente vuelva a florecer, vuelva a volverse los campos verdes y vuelvan a retornar los animalitos. Y así es que es muy lamentable, amigos oyentes, estos incendios que causan daños a nuestra flora y fauna. Bueno, lamentable también la situación que viene atravesando nuestra provincia de Cochabamba, la provincia de Grau, en general el sur del país. Tristeza y preocupación por falta de recursos hídricos para las comunidades de la Sierra Sur. La comunidad, por ejemplo, de Conchacota está ubicada en el distrito de Progreso, esto en la provincia de Grau, colindante con el distrito de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas. En este lugar hay una hermosa laguna de los vecinos de Conchacota, y se ha secado, solamente quedan grietas abiertas por la sequía que se está presentando pues en casi todo el sur del país. Hay muchos animalitos que se están muriendo por falta de agua. Se manifiesta que en los últimos 40 años no se pudo ver pues esta situación desesperante. Hay cadáveres de ovejitas, llamas, vacas, caballos por ahí cercanos pues que se puede ver, y está preocupando sobre todo a nuestros amigos agricultores, ganaderos, esta situación. Por favor, de todas maneras, es hora de hacer un uso
eficiente y racional del agua. Muchísima atención, por favor, y ahí está pues también el trabajo de nuestras autoridades para sensibilizar. 7 de la mañana con 52 minutos aquí en el informativo Huillarico y nos vamos a la llamada telefónica. Así es, amigos oyentes, ya estamos en contacto con Cristóbal para que dé un comunicado hacia su comunidad. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillarico. Buenos días, compañero de Radio Surfo, y agradecer por este espacio que me está brindando a través de su emisora. Quiero hacer un comunicado a la comunidad campesina de Pararani. Como hace unos días estaba comunicando por el grupo de WhatsApp que tenemos en la comunidad, hoy día es la reunión que estamos convocando, comité electoral para elegir nueva junta directiva. Entonces, para ello pues comunico a todos los comuneros y comuneras calificados que asistan pues a la reunión hoy día, y para exponer el plan de trabajo que estamos haciendo comité electoral. Entonces, por lo tanto, suplico pues a cada comunero que asistan, que su asistencia que sea puntual. A partir de las 8:30 estaremos esperando en el Centro Cultural de Pararani. Para ello pues suplico a cada comunero, su asistencia va a ser muy importante, y a través de la Junta Directiva también, y por lo tanto pues compañero, que ese comunicado quiero hacer, compañero. Muy bien, don Cristóbal, a ver si lo decimos en nuestro quechua para que nos puedan escuchar nuestros amigos oyentes de la comunidad de Pararani. A ver, quechua chapón y aperos, compañero. A ver, señores comuneros de la comunidad Pararani, Pankunata Wahamshaikis, quizás Manapasha, Wakin Enteraspacho Kashankis, quizás Mana Yapaikis, su grupo de WhatsApp Kankis, Painimpa Montaña, grupo de WhatsApp Comunicamchane, y Kunanka, Wajarika, Wajarim Yashaikis, a través Radio Surcuñenta, compañero comunero Kunan Punchaume, asambleata a Pachanches, comité electoral a Pachay, Kunyukai, Pankunak nombraba Kaiko. Entonces, Ñuqayku funcionikuta cumplinayku kay nueva junta directiva anchis, comunidad umalej nombrana eliginanchispaj, y anchaypaj huk plan kuna kashan chayta kunanpuncha urexirechaju haykajmantan kanqa inscripción qallarikunqa hasta haykajkaman kaq tachas u impugnaciones chaykuna kanqa, y kaq haykaj ima punchawtatajmi ima fichatatajmi apakunqa elección. Entonces chaykunatan kunan ñuqayku como comité electoral Rixirichita Monaiku Llapan comuneroikuman. Entonces chaypajmi kunan wajarikamchani kay emesoranta. Entonces comunerokuna suyasaykis ñuqayku Centro Cultural Pararanipe a partir de las 8:30 de la mañana manta, supuestamente 9 de la mañana manta qallarishasunchis reunionista lo normal. Entonces chayta sapanka comunerata wajarikune, quizás manapas, quizás wakinkuna mana grupo pichukan kunaspa hay veces radio kunape uyarikushan, entonces chayta ñuqa wajarikuita monane llapan comuneroikunata. Entonces asistimos chunco obligatoriamente, su asistencia va a ser muy importante. Entonces chayta ñuqa wajarikune, compañero, más bien gracias por este espacio. Siempre Cancuna espaciota maypin ima wajarikipap, siempre Cancuna conquispone. Entonces gracias más bien Cancunata hatsatunta agradecikis, compañero. Muchas gracias, Cristóbal. Entonces, ojalá que tengas éxito en tu convocatoria. Un abrazo muy grande y a seguir adelante en la comunidad de Pararani. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, compañero. Buenos días. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 56 minutos. Hay importantes actividades que cumplir en nuestras comunidades. En este caso, nuestros amigos de Pararani están con su comité electoral para hacer sus elecciones. Hay que participar también en la vida pública de nuestras comunidades. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 57 minutos. Vamos con la información a esta hora de la mañana. Bueno, en el Chalhuahuacho culminó el campeonato de fútbol femenino Vaso de Leche. Lo dejaron todo en la cancha las mamitas lindas, las féminas del distrito de Chalhuahuacho, pertenecientes al PBL, participaron, pues en este caso el Vaso de Leche, el programa Vaso de Leche, participaron desde las 10 de la mañana en este campeonato.
campeonato. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, la Subgerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, a través del programa Vaso de Leche, desarrollaron el campeonato de fútbol femenino programado Vaso de Leche Chalhuahuacho 2022, con encuentros deportivos a puertas de celebrarse pues un aniversario más de nuestro distrito de Chalhuahuacho, donde debutaron, muchísima atención, 22 equipos, de los cuales jugaron la final los clubes de Huanaco Pampa y Yamahuiri, siendo campeona el equipo de Yamahuiri. Y tras varios encuentros deportivos intensos y reñidos, donde los equipos del programa de Vaso de Leche de las diferentes comunidades definieron en su mayoría por penales para pasar a la final del campeonato. Este encuentro se dio lugar en el estadio de Molino Pampa desde las 9 de la mañana, el día jueves, el día de ayer del presente año. La comisión organizadora felicita a todas las madres participantes, sobre todo a las ganadoras, quienes llevaron la copa del primer, segundo y tercer lugar. Con el lema Mente sana en cuerpo sano, realizaron pues este campeonato con el fin de integrar a todos los clubes de madres que pertenecen al programa Vaso de Leche, fortaleciendo e integrando los comités, quienes también reciben no solo el apoyo de, en este caso pues, del mencionado programa, sino también en otros programas de carácter nacional, entre otros. Felicitaciones a las mamitas de Yamahuiri, a las integrantes del Club de Vaso de Leche de Yamahuiri, quienes han campeonado en esta edición, en este campeonato de fútbol damas en el distrito de Chalhuahuacho. Grandes partidos, ¿ah? Claro, y un momento seguro para relajarse, distraerse, divertirse, compartir momentos alegres, felices con las comadres, también con las vecinas, ¿no? Entonces, con para las vecinas. Para relajarse un poquito. El deporte siempre es bueno, ¿eh? Claro, nosotros que hemos participado en algunos campeonatos, que hasta ahora no campeonamos. Algún día, al próximo año será. 7 de la mañana con 59 minutos. Vamos con más vamos con más información aquí en Willaricui. Convocan a plantón de respaldo y justicia para Analí Sotelo, esto en Abancay. Muchísima atención con la información. Tremenda indignación generó la agresión física que sufrió la cantante abanquina Analí Trocones Sotelo, conocida también como Analí Sotelo. Ante ello, diversos colectivos de mujeres vienen convocando a un plantón de respaldo y justicia para la víctima. Bueno, lamentablemente esta cantante ha sido agredida físicamente, presumiblemente por su conviviente, ¿no? Tras propalarse en vivo que la misma víctima transmitió a muchas personas que manifestaron a través de sus cuentas personales de Facebook para respaldar a la víctima, decirle que no está sola y acompañarla hasta que consiga justicia para que el caso no quede impune, ¿no? Entonces han desarrollado un plantón el día de ayer, jueves 3 de noviembre, en la Fiscalía en apoyo a Analí Trocones Sotelo, quien ha sido pues agredida físicamente. Y el eslogan fue lucha por hoy para no morir mañana. Se emprendió esta acción de respaldo a Analí, quien a pesar de sus lesiones tuvo el valor de denunciar a su agresor públicamente, y hoy todos esperan la máxima sanción ante este hecho lamentable que recibió pues Analí Sotelo. 8 de la mañana con 1 minuto. Lamentable esta información. Vamos a ir de repente por ahí, en este caso, ampliando esta información en unos instantes. Ya nos dicen que ya está lista nuestra colega Sami Canales con la información deportiva. En unos instantes ingresamos con Sami Canales para ver qué dice la información deportiva. Bueno, según se dio también a conocer, se definió que habrían, en este caso, no se le habría detenido, no hay detención contra el agresor de Analí Sotelo, que según la policía todavía el Ministerio Público no se habría pronunciado. El jefe del Frente Policial de Apurímac, el general de la Policía Nacional del Perú en Apurímac, Luis Flores Solís, manifestó que está a la espera de la respuesta del Ministerio Público para proceder a la detención de Alfredo Rodríguez Najarro, denunciado por golpear a su pareja, la conocida vocalista abanquina Analí Sotelo. Nosotros hemos pedido la detención de esta persona, por lo
lo que esperamos la respuesta del Ministerio Público, agregó así la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, dejó entrever que por tratarse de un caso de violencia con lesiones leves, no amerita la detención preliminar. Extraoficialmente tengo conocimiento que no habría detención, puntualizó así la policía, a la espera de la opinión de la Fiscalía de Abancaya. Bueno, así están las cosas. Lamentablemente lo que se ha visto a través de redes sociales con la denuncia pública de esta cantante ha sido bastante indignante. Muy fuerte esta agresión física, así es que yo creo que se deben tomar las medidas correctivas contra con este caso, ¿no? Protegiendo también la vida y la salud de esta dama. 8 de la mañana con 3 minutos. Vámonos con los deportes. Sami Canales está con la información deportiva a esta hora de la mañana. Le recibimos con todo cariño. Sami, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días a toda nuestra linda audiencia de Informativo Huillarico. Y así es, vengo a compartirles toda la información del acontecer nacional e internacional del deporte. Así que, amigos, vamos con la cuenta regresiva, pues hoy, 4 de noviembre del 2022, faltan exactamente 16 días para el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022. Y comencemos, amigos, con las informaciones. Les cuento que la Copa Perú 2022 completará su ronda de octavos de final este fin de semana con 8 vibrantes duelos. Aún nada está dicho, pues todos los resultados en los juegos de ida dejaron con chances de clasificar a los clubes que perdieron. Así que ahora, amigos, les informo cuál es la programación de Copa Perú 2022, octavos de final, partidos de vuelta. Todo comenzará este sábado 5 de noviembre desde las 3:30 de la tarde. Cultural Rosario se enfrentará a Deportivo Verde Escocha en el Estadio Héroes de San Ramón. Después, domingo 6 de noviembre a las 3:30 de la tarde se darán a cabo varios partidos en simultáneo, como el de Social El Olivo versus San Andrés de Rumpu, esto en el Estadio Monumental de Condebamba. También Defensor La Bocana versus Atlético Verdún en el Estadio César Quincentenario de Sechura. También Atlético Bruces versus Unión San Martín en el Estadio San Pedro de Chimbote. Deportivo Universitario versus César en el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. También la sección deportiva Comerciantes versus Señor de Mayo en el Estadio Max Agustín. Y también Ecosén Pasco versus Unión Santo Domingo en el Estadio Daniel Alcides Carrión. Y por último, Deportivo Garcilaso versus Pax Soldán en el Estadio Garcilaso, Inca Garcilaso de La Vega. Y a propósito, amigos, de este último cotejo, Deportivo Garcilaso respondió al comunicado de Paz Soldán en el que pedían garantías y aseguraron que el cuadro limeño busca obtener ventajas extradeportivas en la previa del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Perú 2022. Para el cuadro celeste sería una intención de incentivar un posible cambio de sede a otras ciudades o evitar el encuentro deportivo programado para este 6 de noviembre desde las 3:30 de la tarde. Y amigos, siguiendo con más información, les cuento que Universitario perdió proceso legal con Umbro, esta marca deportiva, y tendrá que pagar millonaria indemnización. Esto debido al cambio de indumentaria deportiva a inicios del año 2018. Así que la U deberá abonar 2 pretensiones económicas, una de $1.321.600 y otra de aproximadamente $134.000. Así lo informó el administrador universitario Gian Ferrari. Y también les cuento, amigos, que Cristian Cuevas se unió a los entrenamientos de la selección peruana. La planilla comenzó hace poco, el miércoles, su periodo de preparación en la Villa Deportiva de Lima, que se extenderá hasta el 13 de noviembre para enfrentar a sus similares de Paraguay y Bolivia respectivamente. Y amigos, les cuento que el surfista Tamil Martino clasificó a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en la modalidad de stand-up paddle. Los Panamericanos Santiago 2023 se realizarán en Chile del viernes 20 de octubre al domingo 5 de noviembre del próximo año. Y les cuento, amigos, también que Timo Werner, goleador de Alemania,
se despide del Mundial, pues no va a jugar. El jugador sufrió una grave lesión en el tobillo y no jugará lo que resta del año. La noticia ha significado un duro golpe para el entrenador Hansi Flick de la selección de Alemania, puesto que contaba con Timo Werner en su esquema titular para el Mundial Qatar 2022. Y continuando con más informaciones, también les cuento, amigos, que con Marcos López, todo el primer tiempo el Feyenoord ganó 1-0 a Lazio y pasó de ronda en la Europa League. El equipo del lateral peruano sumó una importante victoria que le dio la clasificación a la siguiente instancia del torneo. El gol del triunfo lo marcó el mexicano Santiago Jiménez a los 64 minutos. Y otro gran triunfo, amigos, fue para el Arsenal, que derrotó 1-0 a Zurich, también por la Europa League. Los ingleses se impusieron como locales ante los suizos por la jornada 6 del grupo A de este certamen. El único gol del encuentro lo marcó Kieran Tierney. Y amigos, una información que ha conmocionado el mundo deportivo es que Gerard Piqué, uno de los mejores centrales en la historia del Barcelona y de la selección de España, anunció que se retira del fútbol tras 19 temporadas jugando de forma profesional. La decisión del defensor de 35 años fue sorpresiva, ya que todavía le quedaba un año y medio aproximadamente de contrato con el cuadro azulgrana. En su mensaje de despedida, Piqué informó que su último partido será este sábado. Este encuentro será el 5 de noviembre, cuando el Barcelona reciba a Almería por la fecha 13 de la Liga Española. Y amigos, vamos con la agenda deportiva para hoy, viernes 4 de noviembre. Les cuento que en Ecuador la selección peruana tendrá acción en la Liga Sudamericana de Fútbol Playa, Zona Norte 2022. La blanquirroja medirá fuerzas con Venezuela desde las 2:30 de la tarde. A esa misma hora, pero a miles de kilómetros de distancia, Borussia Mönchengladbach y Stuttgart serán los encargados de abrir la 13ª jornada de la Bundesliga. Dicho juego se llevará a cabo en el Borussia Park. 15 minutos más tarde, Udinese y Lecce tendrán acción por la fecha 13 de la Serie A de Italia. Posteriormente, Girona y Athletic Club se verán las caras por la jornada 13 de la Liga Santander de España, mientras que Troyes y Auxerre harán lo propio por la 14ª fecha de la Liga 1 de Francia. Ambos partidos se jugarán desde las 3 de la tarde. Y amigos, con esta información cerramos una edición más de su bloque deportivo. Tengan un excelente fin de semana y sigan con más en su informativo Huillaricui. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Sami, por la información deportiva. Nos reencontramos el día lunes. Muy buenos días. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 10 minutos. 8 con 10 minutos, nos vamos de inmediato con más información a esta hora en Huillaricui. Atención con la información, y se permitirá pues el ingreso de vehículos compactadores al botadero de Quitasol, esto en Abancay, ¿no? Ha habido problemas con este sector, porque por ahí pues hay preocupación por parte de los pobladores de este sector sobre el manejo de los residuos sólidos en Abancay. Después de una reunión multisectorial con presencia del gobernador regional de Apurímac, el señor Baltasar Lantaro Núñez, alcalde en este caso de Abancay, el señor Guido Chaguaya Maldonado, alcalde de Tamburco, el señor Ramón Camacho Chávez, y el general de la Policía Nacional del Perú, el señor Jesús Flores Solís, representantes de la OEFA, la Fiscalía del Ambiente, el Ministerio Público y dirigentes del sector de las praderas de Quitasol. El día de ayer se acordó pues aperturar la vía para el ingreso de los vehículos compactadores al botadero de Quitasol como acción inmediata para el tratamiento de la basura de la ciudad de Abancay. El gobierno regional de Apurímac se comprometió a reactivar, amigos oyentes, para la obtención de los terrenos donde estará ubicado la planta de tratamiento de residuos sólidos. Asimismo, la Dirección de Transportes brindará maquinaria para la apertura de accesos de las calles del sector.
El alcalde de Abancay confirmó que se restableció el servicio de limpieza pública en Abancay, lo que estaba preocupando pues a la capital de la región Apurímac. Aunque no se ha resuelto el problema de fondo de la problemática del botadero municipal de Quitasol, el alcalde de Abancay, Guido Chaguaya, llegó a un acuerdo con los dirigentes de la Asociación Praderas de Quitasol para que los camiones compactadores lleguen hasta ese lugar con el propósito de establecer el servicio de recojo y disposición de los residuos sólidos en la ciudad. Tras 8 días de paralización, este anuncio fue dado a conocer por el alcalde abanquino al término de la reunión de trabajo donde participaron las principales autoridades de la región Apurímac. A cambio de este acuerdo que deja prácticamente solos a los pobladores de la Asociación de Propietarios y Productores Agrarios Patrón Santiago de Quitasol, a la raíz de la medida de fuerza que venían acatando, el municipio realizará una serie de mejoras en la vecina asociación, como el lastrado de calles internas, gestionarán la instalación de servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, también elaborarán el expediente técnico del local comunal, entre otros ofrecimientos que se dio en esa reunión. Bueno, este es un tema que se arrastra en muchas ciudades. Abancay está teniendo problemas con la zona donde dispone sus residuos sólidos, ¿no? Estamos hablando de Quitasol. En Cusco es en Jaquira, ¿no? En donde la ciudad del Cusco tiene problemas también allá en Jaquira. Acá en Chalhuahuacho, ¿se puede repetir esto? Sí, se puede repetir. Para evitar esto, lo que se tiene que hacer es una adecuada gestión por parte de la municipalidad de el sector donde se ha decidido hacer pues el botadero o la zona donde se va a hacer el reciclaje de los residuos sólidos. Un tema importante, no solo es pues ir a ver y sanear el terreno donde se va a hacer, digamos, el reciclaje o se va a disponer de manera final o transitoria los residuos sólidos. No solo es ir y decir, hacer la gestión de ese terreno, ¿no? De repente la compra o de repente por ahí, no sé, el alquiler, el subsidio, no sé a qué trato puedan llegar, pero se tiene que sanear y poner bajo documento. Pero aparte de eso, también tiene que ser un sistema de gestión de residuos integral. Uno, esto tiene que ver mucho con el tema de sensibilización en nuestros hogares, en nuestra ciudad, en nuestro distrito. Sobre todo, ¿no? El tema de sensibilización. Tenemos que aprender a segregar los residuos sólidos. Esto es un tema que lamentablemente en nuestro país no se está practicando, ¿no? Y podemos tener muchos ejemplos en la ciudad del Cusco, en Abancay. ¿Qué pasa? Agarran los residuos sólidos y lo botas de manera común, ¿no? Pero hay que ya empezar a segregar, ¿no? De repente por ahí tener un tacho para residuos netamente orgánicos que se produce de repente en la cocina, por ahí cáscaras de tomate, de cebolla, todo lo que se produzca de manera orgánica, ponerlo a un tacho. Plásticos a otro tacho. Lo que es, en este caso, papeles a otro tacho, ¿no? Y al momento de segregar, llevar tu basurita, tienes que llevarlo pues en bolsas distintas. Y eso deberían hacer desde nuestras municipalidades, comenzar a fomentar un adecuado reciclaje o disposición de los residuos sólidos en nuestros distritos. De tal manera de que en los botaderos no tengamos muchos problemas, pues, Hernán. Porque si usted sabe que está viniendo de repente por ahí puro residuo o puro residuo sólido que es de carácter orgánico, ¿no? Que es digamos por ahí residuos de cocina, por ahí de repente por ahí puede ser cáscaras, todo esto, usted va a poder disponerlo de mejor manera de repente para hacer el compost, ¿no? Si sabe que está viniendo puro plástico, también va a poder hacer una disposición de mejor manera. Entonces, no solo es el tema de disponer en el terreno, sino también es un tema ya de sensibilizar desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde nuestra ciudadanía. Entonces, yo creo que hay bastante trabajo por parte de nuestras municipalidades en temas de gestión de agua, en temas de gestión de residuos sólidos, en muchos temas que debemos empezar a sensibilizar y a trabajar en nuestras poblaciones para evitar este tipo de problemas, Hernán.
Correcto, es importante, amigos oyentes, la segregación de los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos para poder ayudar también al cuidado del medio ambiente. Y bueno, también lo otro es cuando se consigue el terreno donde, digamos, depositar finalmente estos residuos sólidos y también los orgánicos e inorgánicos, es importante cuidar el suelo, porque hay filtración de tanto residuo que se junta, se presiona, hay filtración en estos depósitos o en estos terrenos donde se depositan en este caso los residuos, ¿no? Entonces, amigos oyentes, no solo se trata de tener el terreno, sino también de hacer el respectivo, digamos, cuidado, el respectivo, digamos, de drenaje de los líquidos que puedan generar estos residuos con la presión que se acumula, ¿no? Entonces, hay diferencias dentro de un botadero, ¿no? Un botadero es un lugar donde finalmente llevas tus residuos orgánicos o inorgánicos mezclados, común, lo botas común, y sin ningún tratamiento. El otro tema es el relleno sanitario, ¿no? Ahí donde ya prácticamente se tiene ya el terreno saneado, del drenaje, digamos, donde tiene que ir todo el líquido que tiene que drenar, y darle el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces ahí creo que veía en algunos lugares echan el residuo orgánico y encima lo cubrían con la tierra y eso quedaba ahí también, ¿no? Entonces, para que no haya, digamos, el mal olor se expanda por ahí, por la ciudad o por los lugares cercanos. Entonces, yo creo que ahí es un trabajo en conjunto, autoridades, ciudadanía, familia, para poder gestionar bien nuestros residuos sólidos. 8 de la mañana con 18 minutos, nos vamos a las primeras planas, ¿no? Ya estamos listos con don Gonzalo Huirce, que está ya preparando todas sus notas de las primeras planas de los diarios de circulación nacional, regional y también local. Muchísima atención, ¿no? En unos instantes nos vamos con don Gonzalo Huirce. La hora nacional, 8 de la mañana con 18 minutos. ¿Qué está pasando en el Perú? Se está hablando de una quinta ola del COVID-19 en el Perú. Estiman que se estaría iniciando en la quincena de diciembre. El director general del DCC adelantó que las próximas semanas Piura, Lima, Metropolitana podrán presentar alzas de positividad, tener en tendencia ascendente pues los casos de coronavirus. Hay que cuidarse, hay que seguir usando la mascarilla en zonas donde de repente haya mucha gente, hay que lavarse las manos, hay que seguir protegiéndonos contra el COVID-19. Este virus afecta netamente a los pulmones, y si usted tiene problemas con los pulmones, mucho cuidado. 8 de la mañana, 19 minutos. Vámonos con las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional en la voz de Gonzalo Huirce a esta hora de la mañana. Gonzalo, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Buenos días, Hernán, buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui. Tenemos listas ya las portadas de los principales diarios de circulación a nivel nacional, regional y local. Vamos a empezar, por supuesto, con la portada del diario El Pregón, el diario de Apurímac, en su edición, hoy viernes 4 de noviembre del 2022. Abancay celebró sus 148 años. Autoridades participaron en su última actividad protocolar. Con diversas actividades culturales y protocolares se celebró con gran festividad los 148 años de elevación de Villa a Ciudad de Abancay. Felicidades para Abancay por estos 148 años. Vamos con más portadas. El diario El Sol del Cusco. Trabajadores de cultura continúan acatando paro. Fueron convocados por las PCM y a pesar de propuesta de iniciar mesa de trabajo, aseguran que allá no fueron convocados los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y peligro de ser excluidos del CANSES del Decreto Supremo 043 no podrá ser resuelto. Vamos con la portada del diario El Chasqui, Apurímac para el mundo. Abancay celebró 148 años de aniversario con distintas actividades protocolares. Ayer, 3 de noviembre, se dio pues inicio a lo que fue las actividades por el aniversario de Abancay, de sus 148 años. Iniciaron actividades con salva de 21 camaretazos, misa Tedeum, sesión solemne, paseo de la bandera, izamiento del pabellón nacional, bandera de Apurímac de Abancay,
así como también un desfile cívico institucional en la Plaza Micaela Bastidas al celebrarse 148 aniversario de elevación de Villa a Ciudad de Abancay. Saludos para la gente de Abancay. Entonces, vamos con más portadas. ¿Qué nos trae el diario Gestión el día de hoy? Tribunal Constitucional abre la puerta para que el Congreso pueda generar gasto al Tesoro. Tribunal dice que prohibición de generar gasto solo es en el presupuesto del correspondiente año fiscal. Constitucionalista indica que se deja margen de discrecionalidad a legisladores para crear posterior desembolso. Vamos con la portada del diario El Correo. Y mucho ojo con esto, El Correo. Repudiado, presidente es objeto del peor rechazo público a su gestión y en vez de recapacitar, responde a la protesta espontánea afirmando que los que dicen afuera hoy no tienen espacio para robarle a este pueblo. Pacientes del Hospital Regagliati y sus familiares le gritan corrupto a Pedro Castillo y le exigen que renuncie, la ley verde del profesor Pedro Castillo. Vamos con más portadas y es turno del diario Perú 21. Cree que todos son de su misma condición. Pacientes del Hospital Regagliati pifian a Castillo y él le responde llamándole ladrones. Así es. Por otras noticias, también en la portada del diario Perú 21, el 62% de peruanos observa que el gobierno no respeta la libertad de prensa. Continuamos con más portadas. El diario de la República, hoy viernes 4 de noviembre del 2022, Poder Judicial reitera citación a Marcelo Odebrecht. Este lunes 7 en el caso Humala Heredia. Presidente del tercer juzgado penal, Naico Coronado, señala que el cronograma se mantiene y esperarán hasta el último momento que Marcelo Odebrecht y los directivos de la constructora se presentan a declarar. Abogados del empresario brasileño dicen que la suspensión de la colaboración con la Fiscalía estaba planificada antes de la elección de Lula y confían en que se archiven algunos pasos a favor del consorcio. El diario El Comercio, en su edición hoy, en la portada nos trae: misión de la OEA prevé solo 2 días de reuniones para analizar la crisis. Integrantes aún no definen la agenda que cumplirán. Sostendrían un corto plazo encuentros el 21 y 22 de este mes. El presidente del Congreso remarca que la visita se debería ampliar el tiempo suficiente. La oposición critica que el jefe de Estado pida permiso para asistir a la cumbre del APEC en Tailandia del 14 al 21, cuando el grupo estará en Lima, nos dicen. Vamos con más portadas el día de hoy. También tenemos la portada del diario El Peruano, por supuesto, el diario oficial del Bicentenario. Ejecutivo y autoridades agilizarán inversiones. Presidente Castillo reitera compromiso de trabajo coordinado. El jefe del Estado asegura que asistirán a gobiernos regionales y municipales para evitar que los proyectos se trunquen. El Ministerio de Economía y Finanzas actuará como un facilitador del gasto público a fin de contribuir con la reactivación del país. Continuamos con más portadas. El diario El Popular. Barristas de la U matan a 2 de Alianza Lima y se para en esta guerra. Más hinchas acribillados. Víctimas estaban reunidas para organizar pollada pro salud. Rivales llegaron en motos y abrieron fuego. Se trataría de una venganza. Lamentable. El diario Ojo también nos trae una portada del presidente Pedro Castillo. El presidente acusa de rateros a visitantes y pacientes que lo abuchaban. Pierde el juicio. En su visita al hospital Edgardo Regagliati, gente le dijo su vida, corrupto, fuera, Castillo, fuera. Y él respondió: los que gritan afuera saben por qué, porque hoy no tienen espacio para robar a este pueblo, le dijo Pedro Castillo, perdiendo un poco pues los papeles. El diario El Trome. Hay plan para matar a la fiscal. Documento secreto revela que el Español busca atentar contra la vida de Patricia Benavides. Hay que tener mucho ojo con esta fiscal también. Y el diario Extra nos dice: nueva matanza de hinchas. 2 fallecieron. Todos estaban conversando en la Plaza Deportiva de Villa María del Triunfo. Sujeto en moto balearon a 5 fanáticos drones y 2 de ellos pues lamentablemente fallecieron. Vamos con los diarios deportivos, ya las portadas de los diarios deportivos. En el Líbero, ¿qué nos trae? Para festejar, nos dice: Alianza Lima vendió en tiempo récord gran parte de las entradas para la final
nacional en Matute. Asegura lleno completo y una recaudación que bordea los 4 millones de soles. El diario Todo Sport también, lo mismo. Alianza es una locura, se agotan las entradas y portal web que las vende colapsó ante miles de pedidos. Segundo partido se jugaría el sábado 12 en Matute. Muy bien, amigos, Hernán, César, esas son las principales portadas de los diarios de nuestro país en la edición hoy, viernes 4 de noviembre del 2022. Nosotros nos reencontramos el día lunes con más portadas, más información, más noticias para todos ustedes. Les mando un abrazo por cabina. Antes de que se vaya, ¿y para cuándo la billetera del Universitario? No, la U creo que no necesita esas cosas. Vamos a dejárselo a Alianza Lima, que está ahorita pasando por un buen momento. Me ha sorprendido más bien, César, Hernán, que se hayan vendido las entradas en tiempo récord. No sé si esto es maña y artimaña de los revendedores, que hoy en día pues ya sabemos de esta mafia de reventa que existe en nuestro país. Han salido muchos informes. Esperemos que los hinchas de Alianza Lima no se vean perjudicados por esta mafia, ¿no? Porque me parece muy raro que se hayan agotado en minutos las entradas para ver Alianza Lima, ni que estuviese jugando, pues no sé, Real Madrid, Barcelona o Universitario de Deportes, ¿no? Pero vamos a ver cómo le va a Alianza en este fin de semana. ¿Y cómo le va al Universitario con Umbro? Bueno, la verdad que esta noticia del fallo sobre la deuda que tienen es un golpe muy duro para Universitario de Deportes, ya lo ha dicho Gian Ferrari. Vamos a ver cómo se soluciona, se tendrá que hacer alguna actividad por ahí. Billetera. De repente no sacamos la billetera, sino sacamos el panetón crema. Que quizás de repente nos dedicamos a vender pavos ahora a fin de año, no sé la verdad cómo vamos a sacar dinero, pero la U es más grande que todos sus problemas juntos, así que vamos a ver en qué termina la situación del cuadro merengue. Muy bien, entonces a seguir adelante nomás y veamos pues cómo le va en los torneos internacionales a nuestros campeones del fútbol peruano. Ojalá. Así es. Un abrazo, amigos. Muy buenos días. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Bueno, Alianza Lima saca la billetera blanqueazul, Universitario de repente por ahí también va a hacer algunas actividades para recaudar fondos y pagar pues la deuda que tiene con Umbro tras este fallo. ¿Qué es lo que ha pasado en realidad? Hernán, usted conoce un poco de esta información que en realidad me ha caído de sorpresa, ¿no? Lo que ha acontecido con el Universitario de Deportes. Vamos a ver si más adelante pues nos envía un poco más de información acerca de este fallo. 8 de la mañana con 29 minutos. Nosotros llegando a la parte final del informativo Huillaricuy, nos queda más que agradecer su atención a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas y nos reencontramos pues el día lunes a través de los 102.7 FM y los 810 de la amplitud modulada. Saludar a nuestros amigos de Tambobamba, a nuestros amigos del distrito de Mara, a nuestros amigos de Chalhuahuacho, en fin, toda la provincia de Cotabambas. Muchas gracias por siempre estar atentos con la programación de Radio Surfui. ¿Qué dice la información de Umbro? Vamos con Umbro. Universitario perdió juicio con Umbro. Cremas deben subsanar millonaria deuda. Gian Ferrari, administrador de Universitario, reveló que el juicio del club con Umbro tuvo desenlace negativo. Los merengues tendrán que subsanar millonaria cuenta. Universitario de Deportes no culminó su vínculo con Umbro, reconocida marca deportiva, en los mejores términos, y hubo un juicio por los derechos del contrato que no se respetó. Finalmente, tras varios años de iniciado el litigio, el tribunal arbitral favoreció a KS Deport. Afirma entonces el club AT tendrá que pagar millonaria cifra. En diciembre de 2017 todavía, la institución merengue anunció que resolvió el vínculo con la mencionada empresa con Umbro debido a supuestos incumplimientos y a la negativa de una auditoría para repasar el pago de regalías. En ese momento, la entidad deportiva aseguró que ya no los unía ninguna relación comercial ni legal. Bueno, es la información y no obstante se defendió indicando que había un contrato vigente, incluso hubo un adelanto de dinero para Universitario hasta 2022. De la misma forma, la empresa advirtió que la dirigencia crema arriesgaba a pagar una penalidad muy fuerte.
A sumaria, ahí está entonces. Sí. Hay una penalidad que pagar a Umbro y ya lo único que le queda al Universitario de Deportes es pagar su deuda. 8 de la mañana con 31 minutos. A veces malas decisiones en la dirigencia generan pues ese tipo de problemas. Lamentable, ¿ah? 8 con 31 minutos. Nos despedimos. En esta edición estuvieron con ustedes Hernán Zulca, César Loaiza. En las deportivas, Sami Canales. Primeras planas, Gonzalo Huirce. En la producción, dirección, estuvo pues Lisbeth Saldívar. Les agradecemos por su atención. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.